Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy traigo el videito de bucles. Bucle for, pero vamos a hacer compresión. Las compresiones son una de las formas más eficientes de hacer iteraciones en Python. Son de gran utilidad a la hora de resolver problemas en pequeñas líneas de código. Empecemos. Acá tengo en mi Visual Studio Code un archivito for Python. Tengo importado pandas y creé una data. Esa data la voy a pasar hacia un data frame. Entonces creamos un data frame. Entonces decimos pandas.dataframe y le pasamos esta data. Si yo imprimo mi dev data frame, voy a tener acá abajo en la consola mi data frame. Como lo pueden ver, nombre, edad, ciudad, el índice y los nombres sería Alice, Bob, la data. Listo. Entonces, esto es como una prueba, no es la parte que les voy a enseñar de DataFrame, sino que es la forma que se estructura mejor en la consola. Lo que vamos a hacer es que necesitamos agregar un nuevo campo. Se necesita para nuestra aplicación, ejemplo, que introduzcamos los IDs. Una forma de hacerlo sería hacer un bucle que cree tal, pero yo quiero aquí como meter algo de que utilicemos los datos que ya hay. Entonces se nos pide, póngale que la edad sea multiplicada y nos dé un número que ese va a ser el ID. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir codes va a ser igual a un diccionario, y en ese diccionario va a devolvernos una clave valor que va a ser el nombre y el code. Entonces ese code va a ser multiplicado por 3 y lo vamos a dividir entre 2.5. Un ejemplo. Tenemos que crear el bucle, porque el bucle nos va a crear el diccionario. Entonces, for sería una que no vamos a utilizar, una variable que no vamos a utilizar, que sería el índice, y code. For code en mi dataframe.iter, porque no me lo está leyendo, in df.iter rows, y lo vamos a recorrer. Entonces este nos va a dar el código, que sería cada una de nuestras columnas en nuestro bucle, nuestro data frame. Entonces después necesitamos el nombre. El nombre lo vamos a sacar de for name in, abrimos una lista para que se vuelva un diccionario, codes, no, code, y necesitamos nombre, que es el de aquí arriba, los nombres, ¿verdad? El nombre. Listo. Una vez hecho esto, estaríamos iterando y sacando todos los valores, todos, estaríamos sacando todos los valores, pero solamente queremos la edad. Entonces aquí en code necesitamos sacar lo que sería edad. Sería una buena práctica utilizar esto, convertirlo. Si no sabemos qué dato tipo viene, ¿no? Debería ser un tipo de dato número, pero se podría poner un entero, porque podría ser números en string. Se podría colocar 25 dentro de un string, pero lo vamos a dar simple. Sabemos que son números. Entonces, ya aquí, codes, podemos mirar, nos debería devolver unos IDs, ¿cierto? Que serían los nombres de Alice, de Bob y de Charlie. Listo. Sería como para colocarlos de clave valor para saber qué ID es de cada persona. Listo. Entonces imprimimos aquí. Nos debería devolver esto. Alice 30.0, Bob 36.0, Charlie 42.0. Sería como el valor. Podríamos sumarle un decimal para que sea como más bonito, 0.75.
Vean lo bonito de hacer compresiones. Las compresiones son demasiado útiles. Por acá tengo algo que saqué de ChatGPT que él dice: en Python las compresiones de listas, diccionarios y otros tipos son una forma de sintaxis más concisa para crear y transformar colecciones de datos, pero a nivel interno. La ejecución de las compresiones se realiza mediante código en Python. Sin embargo, hay algunos detalles importantes sobre cómo se ejecuta. Esto es lo que es importante saber. La ejecución puede ser en Python o en C. Bueno, ejecución de Python versus C. Python puro, aunque las compresiones de listas parecen más eficientes en su sintaxis, internamente son ejecutadas en Python. Python genera un iterador o un ciclo for bajo el capó para realizar las operaciones. Optimización en C. El ciclo por for detrás de las compresiones de listas y otros iteradores como map o filter, ejecutado por el intérprete de Python. El intérprete de Python, CPython, la implementación más común de Python, está escrito en C, lo que significa que las operaciones de Python, incluidos los bucles for que forman parte de las compresiones, se ejecutan de manera eficiente utilizando C en el intérprete de Python. 2. ¿Por qué las compresiones son más rápidas? Aunque las compresiones se ejecutan en Python, son generalmente rápidas que un bucle for tradicional, debido a varias razones. Optimización interna del ciclo for dentro de una compresión de listas. Es optimizado en el nivel de la implementación de CPython. Menos sobrecarga en lugar de crear un objeto de lista vacío y luego ir agregando elementos. ¿Por qué? Porque en el bucle convencional que nosotros realizamos, que podría ser un ejemplo sería, el primer bucle sería for, acá lo mismo, code in nuestro data frame.iterRows. Entonces después tendríamos que crear el otro for name, in, y lo mismo, code, nombre. Sería lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre aquí? Que nosotros debemos crear codes e inicializarlo, porque no tenemos dónde introducir datos. Aquí los datos se vuelven, se borran, porque cada ciclo, este bucle se va a ejecutar por el tamaño de mi data frame, que serían 3 columnas, se va a ejecutar 3 veces. Dentro de este se va a ejecutar lo que hay dentro de nombre, que son 3 veces. Entonces se ejecutaría 3 veces dentro de code y se ejecutaría 3 veces fuera de code. Entonces ya esto se va a ir, si metemos variables aquí, lo creamos aquí, por lo menos code dentro, podría ocurrir de que nuestro data frame se reconstruya una y otra vez. Entonces habría que crearlo afuera, porque sería la lógica más común y utilizada, crear codes afuera. Entonces, así se vuelve un poquito más legible, pero en cuestión de rendimiento, porque tendríamos que crear también el diccionario afuera para poder ingresar los datos. Esto lo vamos a dejar, lo voy a terminar y lo voy a hacer ahorita. Pero entonces quiero que entiendan esa parte. Sigamos leyendo. Optimización interna, nivel de implementación CPython, menos sobrecarga, tradicional. Las compresiones realizan la creación de la lista y la asignación de elementos de una sola vez, o sea, es de golpe, se asignan de una vez. Evitar funciones adicionales, las compresiones evitan algunas sobrecargas de llamadas a funciones y la gestión de variables intermedias, lo que reduce la complejidad y el tiempo de ejecución. ¿Ve? Lo que les hablo. Entonces, en las variables que irían, entonces imaginen, nosotros como programadores nos confundimos, porque si la variable que va aquí va a ser accedida aquí, pero posiblemente sea olvidada aquí y tenga otro tipo de valor o se reinicie, entonces se vuelve un poquito más complicado. En cambio aquí la ejecución siempre es de arriba hacia abajo. Entonces estas variables van a ser, siempre se van a mantener y no nos puede dar un error de variable, un define. Esto ayuda las compresiones. Son lo mejor que podemos aprender. Ahorita voy a mostrar unos videos, o bueno, uno de mis aplicaciones donde las he utilizado demasiado. De verdad, son demasiado necesarias aprender. Continuamos acá, ya tenemos los codes. Y lo que yo quiero ahora sería descomprimirla. Entonces vamos a colocar que a mi data frame
le voy a crear un nuevo campo que va a ser IDs. IDS, vamos a simplificarlo. Y yo quiero pasarle, quiero que me devuelva una lista. Entonces sería list de mi data frame sería codes, sería vamos a crear el bucle primero. Me sale más fácil aprender el bucle primero. For code in codes, que sería esto de aquí, ¿cierto? Estaríamos recorriendo esto y esto nos devolvería cada una de estas listas. Taca, taca. Entonces codes sería la lista de esto que nos devolvería aquí, sería cada uno de los elementos en codes y tenemos que iterar punto values porque ese es un diccionario, entonces nos daría solamente el valor numérico y eso lo volvemos una lista. Vuelve y se redondea a otra lista y eso lo tenemos acá. Venga, voy a echar una chuleteada. Lista, codes y exactamente acá, ya me acordé. Entonces acá, como es una lista, puedo acceder al índice 1 porque si no, values me va a retornar simplemente una tupla. Entonces va a aparecer dentro de una tupla y no quiero eso porque yo quiero que se vea bonito. Entonces ya aquí estarían creando mis IDS. Podemos imprimir nuestro data frame y nos debería demostrar correctamente exactamente nuestro campo IDs. Sería una manera útil. Se puede hacer más simple, es correcto, se puede simplificar, se puede, pero creo que esta forma de crear bucles es la mejor opción. Lo recomienda ChatGPT, lo recomiendan muchos programadores. Les recomiendo que visiten a un programador Talent Idently.io. Vamos a colocarlo aquí en YouTube. Vamos. Este youtuber de verdad tiene muchas cosas, typing, vea explaining, try this. Este caballero de aquí enseña una cantidad de cosas que deberíamos de aprender de Python antes de meternos en lenguaje, antes de meternos en muchas cosas. Yo lo aprendí ya lo último, pero de verdad lo recomiendo. Sigan a este chamo, miren las cosas, explica malas ideas, por lo menos list.remove, exception as que es algo que comúnmente hago, muchos if else, lo recomiendo, de verdad útil. Ajá, entonces teniendo aquí ya esta idea, ya podríamos cerrar esto y lo podemos hacer con el cotidiano iteración de bucles. Podemos hacerlo aquí, si este era el que estamos haciendo. Entonces ya aquí podríamos seguir la creación de esto. Entonces aquí tendríamos que validar, sería if name not in code, en diccionarios, en el diccionario. Estoy combinando inglés y español, lo siento, disculpen, no me acostumbro todavía a no utilizar este tipo de cosas, pero tengo que hacerlo, es de verdad lo que hay que hacer, como lo reglamentario. Entonces acá digo, si el nombre no está, entonces diccionario va a tener el name, va a ser igual al code, el code va a ser igual al code y queremos la edad, estamos utilizando el campo la edad. Esto lo vamos a multiplicar por lo mismo de arriba por 3,
lo dividimos entre 1.7 y le sumamos 0.25, un ejemplo. Es como algo así. Entonces vea, se vuelve un poquito más simple porque aquí tuvimos que utilizarlo dos veces. Eso se puede simplificar, claro está. Aquí yo estoy simplemente haciendo la declaración. Aquí voy a hacer declaración de una variable, declaración del otro, del diccionario, haciendo las ejecuciones de los bucles y creando una condición. Que esto dice ChatGPT que de pronto lo vuelve un poco mejor optimizado para que no hayan tipos de errores que en el diccionario no se sobreescriban. Pero nosotros estamos creando de los nombres de aquí, entonces no debería de dar mucho énfasis, mucho error, pues. Entonces es como que digamos que algo controlado. Pero no estaríamos creando variables, haciendo métodos, porque entonces ya aquí, al terminar el bucle, entonces yo tengo que hacer codes.append, tengo que insertar el diccionario. Ya de insertar el diccionario, tendría que decir df. Se vuelve un poquito más extenso, ya que tenemos que crear code, diccionario, ya esto lo dije, tenemos que insertar ese diccionario en el code, después recorrerlo. Esto es algo extenso, de verdad pues esto así no es óptimo, se puede simplificar aún mucho más. Pero es como una idea de que cuando nosotros estamos programando, tendemos a crear estos bucles, anidaciones, if, cuando podemos simplificarlo de esta manera para que nuestra mente pues lo pueda hacer un poquito más fácil, o podemos simplificarlos completamente aún más, y sería de esta manera que está aquí. Vean qué tan simple, creando un diccionario, metiéndolo aquí, accediendo al nombre que sería de la IT row edad, y aquí simplemente con map de data frame, pero claro, aquí estamos mapeando de todas formas, estamos utilizando F. Cuando no necesitemos, cuando no estemos trabajando con data frames, simplemente tendríamos que hacer esto de acá, y sería la forma óptima de hacerlo, ¿cierto? Sería como nuestra forma de hacer bucles y de hacer que todo sea más óptimo. Tenemos que buscar que nuestros programas sean óptimos en cuestión de rendimiento, y así seremos más buenos programadores. Y bueno, ahora quiero mostrarles dónde son muy útiles utilizar los bucles, ejemplos prácticos donde pues me ha tocado y necesitarlos. Por lo menos acá les muestro. Tengo una función que la llamé DataTables. En ese DataTable necesitaba insertar datos que van llegando de mi función y se tienen que ir pasando, se van creando las columnas y se van cargando valores. Se van metiendo condiciones dentro, que estas son unas cosas que también deberíamos meter. Por ejemplo acá, for item in table items, y va cargando cada cosa, la fecha, acá va cargando botones, me va metiendo esos botones, me está metiendo datos, esos valores, donde esos valores acá por lo menos mostrar receta, por ejemplo aquí, estos dos botones de aquí son creados con ese bucle, son creados acá, ¿ve? Y yo reutilizo cada vez en cada tabla que se va creando. Por lo menos acá creo una para ingredientes, van reutilizándose, se reutilizan los datos y me van cargando fecha. Esta aplicación pues no la he terminado, está en proceso, estoy dándole ahí, es algo que no está óptimo, no está finalizado, pero vean la cantidad de veces que lo utilizo acá, descomprimiendo una data, descomprimiendo otra vez data, y estoy haciendo redundancia. Pero pues soy programador junior y no tengo
toda la lógica desarrollada como de un señor o la experiencia de un señor, pero he estado utilizando esto. Los bucles son lo que tenemos que utilizar. Son bucles en línea y son útiles. Otra opción en esta acá, View Sale, y pues acá sí utilizo uno, pero entonces acá necesitaba descomprimir de mi base de datos, de mi vista, de mi modelo, una relación, que es esta de acá, mi relación cart. Cart es todo esto, y de aquí tenía que pasar aquí, y de aquí pasaba a product, y entonces se volvía una redundancia grande. Entonces necesito esto para simplemente mostrar esto, que cargara la fecha, que cargara el producto, que cargara completado y que me sacara el producto. ¿Ve? Porque en mi modelo tiene que viajar desde la clave foránea, que es cart, y cart tiene que viajar hasta cart item, y de cart item viajar a producto. Entonces ahí se iba volviendo algo redundante, iba a tener que recorrer ese bucle. Me facilita la construcción de estos datos que estoy recolectando. Entonces acá vea que detalles, índices, compra, tal, y aquí dentro recorre y va haciendo condiciones. Entonces las compresiones facilitan la construcción de datos. Acá sí me tocó pues bucle convencional, no, de este dentro, miren. ¿Cuántos bucles anidados tiene? 1, 2, 3 y tiene dos condiciones. Y cada vez este tipo de bucle nos desarrolla la mente supremamente. También esto quiero que lo vean. Este será para un próximo vídeo. Default Dict, otra forma útil de construir diccionarios y listas. Lo veremos en la próxima. Tipos. List Comprehension. Esto lo vamos a ver por x en data if x resultado restante es igual a 0. Imprimimos. Listo. List Comprehension. Iterador de listas. Set Comprehension. Aquí vamos a sumarle 2 para que el 3 me dé 5 y no pueden haber dos 5, entonces me dé 1, 10. Eso me da un 5. Diccionario Comprehension. O como se pronuncia, ustedes me entienden. Aquí casi lo mismo, pero aquí es el nombre. Sería x más 1 y x. Creo que si está escribiendo así bien, sería 6, 2, 4, 2. Generator Comprehension. Compresiones. Y este se hace con tuplas.
x por x y a x lo vamos a multiplicar al cuadrado. Imprimimos y nos devuelve un generador. Pam, 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 pam. Creo que al generador accedemos así. No, el generador accedamos con un bucle. Y esos serían los tipos.